Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Hoy es un día de triunfo, hoy es un día de celebración. Yo celebro el amor de Cristo, yo celebro el amor de Dios, yo celebro un día más bajo la gracia del Espíritu Santo en este programa del amor sobrenatural de Dios. Un programa que el Señor ha establecido desde el día 1 para decirle a la humanidad de su amor, para decirle a la humanidad qué Él quiere, qué relación Él quiere tener contigo y conmigo. ¿Qué relación Dios quiere establecer día a día? ¿Por qué nosotros fuimos creados bajo su completa imagen y semejanza? Cuando nosotros estudiamos bajo el control del Espíritu Santo, que es el que revela, porque es el que da la sabiduría, hoy yo tengo que celebrar al Dios que yo le sirvo. Yo tengo que celebrar al Dios que me creó. Yo tengo que celebrar al Dios que restauró mi vida. Yo tengo que celebrar que el amor de Cristo, que el amor de Dios me hizo un hombre nuevo. Yo tengo que celebrar que a Dios, bajo su completo convencimiento y amor, perdonó quien yo era y me hizo un nuevo hombre. Y esa es la misma oportunidad que yo vengo hoy a testificarte, que Dios tiene para ti y te sirve hoy. Y la palabra que el Espíritu Santo hoy trae con sumo gozo y alegría. Yo te la traigo porque en verdad siento gozo y alegría. A pesar de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, el Dios que nos creó es el Dios de amor. Es el Dios que hoy viene y te dice a ti, igual que me dijo a mí un día, hijo, yo vengo a rescatarte. Yo vengo a restaurarte. Y precisamente la palabra de hoy que el Espíritu Santo me da es: yo te restauro con mi amor. Y es tan bello esa palabra, cómo el Señor la termina. Y es del amor de Dios que tenemos que hablar. El amor de Dios, que es un amor sobrenatural. Dios es sobrenatural. Y ayer la palabra que el Señor nos había dado es: ¿cómo te reconcilias conmigo? Y hoy el Espíritu Santo habla y te está diciendo: yo soy el que quiero convencerte. Yo no quiero destruirte. Yo quiero salvarte. Por eso hoy, hijo, y te digo hijo porque entiendo que vas a aceptar el llamado, porque entiendo que delante de mi convencimiento que soy yo, tu Dios, tú vas a entender espiritualmente quién soy yo, quién eres tú, dónde estás, cuál fue la razón de la creación, por qué te creé, bajo qué parámetro yo te creé como Dios. Yo te voy a revelar eso. Porque tú vas a ir en mi gracia y en mi poder, en mi amor, vas a ir descubriendo lo que nunca descubriste de ti. Y vas a ir entendiendo en cada etapa que espiritualmente voy revelando para ti, con el don más importante que te doy después del amor, que es la sabiduría. La sabiduría mía como Dios. Y cuando el Señor nos dice con el amor, comenzamos a entender que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando Dios establece en nosotros esa realidad que Él nos creó en su imagen y semejanza, tenemos que dividir
en estas dos palabras, a su imagen. A su imagen es que Dios nos creó a nosotros en un grado de perfección inimaginable. Nosotros somos capaces en el Señor, como Dios en su amor nos creó, de ser restaurados, de ser transformados, de ser mejorados. Eso fue lo que Dios creó en nosotros, a su imagen. Y cuando hablamos de su semejanza, es la esencia de lo que Dios es, que la traspasa a nosotros, a esa creación hecha a su imagen. Esa creación capaz de ser transformada, de ser restaurada, de ser cambiada. Y cuando hablamos de transformación y cambio, es una transformación y cambio sobrenatural. Es una transformación y cambio de la noche a la mañana. Eso es lo que Dios ha creado en nosotros. Porque el amor de Dios es tan grande, tan infinito, que solamente cuando Dios nos abre el conocimiento enteramente basados en su sabiduría, basados en la revelación que como Dios Él establece con nosotros, comenzamos a entender en el corazón, espíritu y alma quién es Dios. Y cuando literalmente Dios descubre en nosotros espiritualmente quién es Él y nos lleva verdaderamente al paso más importante, al entendimiento bajo la revelación del Espíritu de Dios, ¿dónde estamos parados? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué hoy el mundo es lo que es? Cuando espiritualmente, bajo el amor de Dios, Dios te revela dónde estamos, ahí entiendes lo fallido, lo caído, la mentira que vivimos en una sociedad que Dios no la creó. De la manera que podemos experimentar hoy en todas las áreas de las sociedades, en todos los países del mundo. Cuando Dios te dice hoy, yo te restauro con mi amor, verdaderamente Dios te está dando su voluntad y su deseo en el convencimiento espiritualmente de la esencia de lo que es Dios. Y cuando tú, bajo la esencia de lo que es Dios, recibes por la revelación espiritual, comienzas a entender la grandeza de tu Padre, la grandeza del yo soy, la grandeza del alfa y omega, principio y fin. La grandeza del Dios que un día para Él son 1000 años y 1000 años para Él es un día. Porque es tan grande y majestuoso que Dios vive en Kairos, no en Cronos. Cuando vas entendiendo por revelación del Espíritu, comprendes que toda tu percepción humana de lo que era Dios para ti cae, se derrumba, porque la unción que Dios deposita en ti, en su amor, va revelándote poco a poco quién es Dios. Cuando tú eres enfrentado
al convencimiento, nada menos y nada más que por el mismo Dios, tú entiendes verdaderamente el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios para ti. Cuando Dios dice, yo te restauro con mi amor. El amor de Dios comienza en el convencimiento. Ahí en ese convencimiento espiritual, Dios saca tu carne de tu espíritu. Y en el espíritu te muestra lo que eres en la carne. Ayer lo hablábamos. El por qué eres lo que eres. ¿Dónde estás parado? ¿Por qué estás donde tú estás? Pero ¿a dónde vas? Y te revela espiritualmente lo más importante. La perfección de la creación en Dios en ti y en mí. El entendimiento verdaderamente que somos creados a imagen de Dios. Que somos creados con un nivel de amor y perfección inimaginables. ¿Entiendes el por qué Dios es Dios? El por qué tú no fuiste creado para pecar. Tú no fuiste creado para rebelarte a Dios. Tú fuiste creado para vivir bajo la semejanza de Dios. Y cuando entiendes cuál es la semejanza de Dios, la deidad de Dios, la santidad de Dios, entiendes al Dios Padre Todopoderoso, dividido en tres importantes partes. Al Dios de amor, un amor infinito que lo llegas a entender cuando Dios en ese proceso de revelación, Dios mismo te lleva y te convence y hace sobrenaturalmente que tú te arrepientas. Cuando tú entiendes y ves a los niveles que Dios te lleva en el arrepentimiento y en el entendimiento espiritual, vas a comenzar a comprender la grandeza del amor de Dios. Y Dios no solo te lo revela, Dios te lleva al completo arrepentimiento, sinceramente, sobrenaturalmente, y te lleva a una rendición sobrenaturalmente. Y cuando recibes, porque lo palpas, porque eres convencido del misterio de la salvación que Dios te ofrece a través de su Hijo, entiendes el porqué. Entiendes el porqué. Así como Dios te estableció en el primer mandamiento, ámame a mí sobre todas las cosas, entiendes el porqué. La única vía para la salvación es a través de su Hijo. Cuando Dios te revela el misterio de la salvación, el misterio de la redención, el misterio de la propiciación, entiendes automáticamente, porque Dios te lo revela, que su esencia, su semejanza, cuando Dios te dice te creé a mi imagen y semejanza, entiendes que esa semejanza va atada como creación de Dios a lo que es Dios. Cuando se te es revelado la semejanza de Dios, que eres creado a la semejanza de Dios, entiendes el amor de Dios. Dios te revela porque cuando el misterio de la salvación se te es revelado, aceptas la única vía para ser reconciliado con Dios, que es el sacrificio del único Hijo de Dios por ti y por mí. Cuando lo recibes como tu Salvador,
de verdad, no de boca, porque este proceso lo hace Dios mismo. Y para hacerlo como es Dios mismo que lo haces, vas a entender que Dios es perfecto y que la perfección de Dios es completa. Dios no va a tocar tu espíritu, alma y tu corazón que no sean cambiados. Y cuando Dios te revela, tú aceptas, Dios automáticamente entrega tu corazón a Cristo. Al tú aceptar bajo el completo arrepentimiento y entregarle el hombre viejo y la mujer vieja que eras. Le entregas eso a Dios y de ahí en adelante aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y entregas tu vida de ahí en adelante a Dios. Tu vida deja de ser libre albedrío. Esa palabra entre Dios no existe. Porque comienzas a ser posesión formal, firme y verdadera del Dios vivo, del Dios que te creó, del Dios que envió su Hijo por amor a ti y que te creó a su imagen y semejanza. Automáticamente Dios se cerciora con su presencia porque te bautiza Él con el Espíritu Santo. Ahí comienzas a entender ese gran misterio de tu imagen y semejanza a Dios. Cuando hablas de la semejanza, cuando se te ha revelado la semejanza, ves que Dios te creó semejante en perfección, que puedes aceptar y puedes recibir lo que significa el amor de Dios. Porque te creó a su semejanza. Te creó en un grado de perfección inimaginable, al punto que Dios puede morar en ti. Y como Dios mora en ti, pasas a la revelación de la semejanza. Salimos de la imagen. Entiendes por qué eres imagen de Dios. Porque Dios te creó con una perfección incalculable. La perfección de Dios que permite la restauración, la reconstrucción, que permite la completa autorrestauración en Dios. Cuando entiendes el misterio de la semejanza, cuando Dios deposita su amor en ti, ese amor que tú lo entiendes porque lo recibes y porque comprendes por lo que vives, que es un amor fuera de toda carne. Ese amor te saca completamente de cualquier percepción humana que hayas tenido de Dios. Ese amor te revela la verdad de Dios. Ese amor te revela la misericordia de Dios. Ese amor te revela la justicia de Dios. Ese amor te revela la esencia misma de Dios en tu espíritu, corazón y alma. Esa esencia de la que Dios habla te prepara a vivir bajo la esencia de Dios. La esencia de Dios es la santidad de lo que es Dios. Es dentro de esa inimaginable creación perfecta de Dios que te crea su imagen y semejanza. Dios va creando en ti esa semejanza de lo que Dios puso en ti en su amor, en su imagen. Cuando entiendes la imagen de Dios, de la deidad y la perfección de Dios, comprendes el misterio de la imagen de Dios, que no son meras palabras. Dios hace en ti esa semejanza de la imagen de la perfección de Dios. Porque cuando Dios se deposita en ti, Dios se deposita a su semejanza. Dios deposita esa imagen que descubres en el amor de Dios en ti, en cada aspecto de lo que es Dios. Perfección. Dios es amor.
control propio, verdad, misericordia, lealtad, honestidad, dominio propio, misericordia, todo tipo de acciones en acorde a lo que Dios deposita en ti, que es su imagen de amor. Cuando Dios deposita su amor y te abre la puerta de comenzar a vivir una vida en el Espíritu, no en la carne, Dios va construyendo en ti su semejanza, va poniendo en ti los dones y los frutos de su Espíritu en ti. Ese amor inentendible, porque cuando lo recibes, sabes que amas a un nivel que nunca pudiste amar. Sabes que amas al que no conoces. Sabes que amas al que te encuentras al frente de ti. Sabes que amas al que te traicionó un día. Sabes que amas al que te engañó. Sabes que amas al que te robó. Sabes que amas al que quitó de ti a alguien que tú amabas. ¿Y cómo ves la semejanza y palpas la semejanza de Dios? Porque no puedes negarlo, porque no puedes hacer nada en tu carne que pueda contraposicionar la esencia de la imagen de Dios en su amor en ti. Nada de lo que puedas hacer en tu carne cambia esa realidad, porque es Dios, porque es la presencia de Dios sobrenatural en ti, porque Dios, bajo su imagen, va creando en ti poco a poco y sacando de ti todo lo que no es de Dios. Todas aquellas emociones, todas aquellas actitudes, todas aquellas acciones, todos aquellos arranques, todas aquellas acciones emocionales que no son tú, que fueron generadas por múltiples razones. Lo hablamos anteriormente, por cambios en situaciones que golpearon tu vida, que comenzaron desde tu niñez, por situaciones y pecados heredados en costumbrismos de maldiciones de familias que por ignorancia y por ser heredadas de generación en generación llegaron a ti. Pero hoy Dios te da la oportunidad de decirte: yo te convenzo. Yo te convenzo de enseñarte quién eres. Te convenzo de lo que yo soy. Y te convenzo de la manera más clara, sencilla y fiable, sintiendo mi amor en ti. Nadie te va a decir lo que sientes. Nadie puede cambiar lo que sientes. Nadie puede transformar lo que sientes. Nadie puede negar lo que sientes, ni siquiera tú mismo, porque el amor de Dios es sobrenatural. Cuando entiendes que amas a tu madre, a tu hermano y a cualquier ser querido, igual que a otro que esté en la calle, igual, ahí entiendes que vives bajo la imagen y semejanza de Dios. Ahí entiendes, por la revelación que te da Dios, en la sabiduría de Dios, que no es sabiduría humana. ¿A qué se refiere Dios? Yo te creé bajo mi imagen y semejanza. Cuando entiendes, por la revelación que se te es dada, la imagen de Dios en el amor, en la misericordia y en su justicia, entiendes, porque lo vives,
el amor sobrenatural de Dios en ti. Ese amor que viene con un paquete, y ese paquete es todos los frutos que representan el Espíritu Santo de Dios. Toda la esencia que es la imagen de Dios. Verdad, amor, misericordia, benignidad, honestidad, lealtad, humildad, dominio propio, revelación y concertación en el Espíritu, realización bajo la comunión constante con tu Dios, la voluntad y necesidad de ese alimento de lo que representa a Dios. Cuando recibes ese golpe, comienzas a entender a Dios en tres facetas. El amor de su imagen en el amor, su imagen en la misericordia y su imagen en la justicia. Cuando se te ha revelado el misterio de por qué fue la salvación, el misterio de la propiciación y la redención, entiendes verdaderamente quién es Dios. Entiendes que el Dios que estaba centrado en tu manera de pensar humana, emocional, nada tiene que ver con el Dios que se te revela. Entiendes la imagen de Dios. Entiendes por qué fuiste creado bajo la imagen y semejanza de Dios. Porque Dios, cuando pone su presencia en ti, derrama sobre ti su imagen, lo que es Él, la esencia de la verdad. Dios no te da otra cosa de lo que es Dios. Dios te da amor, Dios es misericordia, Dios es verdad, Dios es dominio propio, Dios es honestidad, Dios es lealtad, Dios es sinceridad, Dios es amor por el necesitado, Dios es benignidad. Cuando solamente piensas en el otro como Dios ve al otro, no como tú ves al otro. Tú sientes en tu prójimo como tu Padre te ve a ti. Esa es la imagen de Dios en ti. Y cuando puedes palpar la semejanza, puedes palpar que Dios pone en ti todos aquellos dones que te hagan semejante a Dios. Porque realizas en ti, lo palpas y puedes vivirlo, esa semejanza de Dios en ti. Cuando amas a otro que te hizo daño, pero lo amas como Dios lo ama. Porque palpas, vives la semejanza de Dios en ti. Entiendes el por qué fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios te descubre esa realidad espiritualmente, entiendes que todo lo que tú diagramaste en tu mente durante tu vida no es Dios. Que Dios no es un Dios de halagarlos con palabras. Que Dios no es un Dios de halagarlos con rituales. Que Dios no es un Dios preestablecido en la carne y en las emociones. Dios es el Dios que se revela a ti en su imagen y semejanza en todos los aspectos de lo que Él va a hacer en ti. Y ahí entiendes la realidad del porqué de tu creación, del propósito de Dios en tu creación. Dios no te creó para llenar un espacio en el aire. Dios te creó para ejercer su imagen y semejanza en ti. Cuando te he revelado y entiendes esos niveles espiritualmente, recibes porque lo palpas, lo sientes, porque tu sinceridad en el arrepentimiento sobrenatural te da la gracia de recibir el regalo de lo que es ser y vivir bajo la imagen y semejanza de Dios.
cuando puedes llevar eso a todos los aspectos de tu vida, entiendes que tu vida es una vida diferentemente de lo que conociste en lo preestablecido en la humanidad, en la carne. Cuando comienzas a vivir una vida en el Espíritu, en completa comunión con Dios, bajo tu completa realidad, que vives y eres imagen y semejanza de Dios, vas a vivirlo a unos niveles sobrenaturales. Vas a entender que la esencia tuya la hace Dios, que Dios te creó bajo su imagen y semejanza con un propósito. ¿Entiendes? Porque se te es abierta espiritualmente la visión de la imagen de Dios, su amor que ya sientes, que lo quieres compartir, que es un amor infinito, indescriptible, porque amas con el amor que Dios depositó por ti, sin importarle a Dios quién tú fuiste, qué hiciste, sino que bajo el perdón, por tu arrepentimiento, Dios crea en ti esa imagen de Él en ti. Y Dios te divide en 3 partes. El amor de Dios que vives, la misericordia de Dios que la entiendes en el misterio de la salvación, que va atada al amor de Dios, de cómo Dios te amó, que entregó a su único Hijo. Y cuando entiendes por revelación en el Espíritu de lo que significa el misterio de la propiciación, la redención y el perdón, entiendes verdaderamente lo que es vivir bajo la semejanza de Dios. Porque Dios te hace nuevo. Dios restaura completamente tu vida bajo su imagen y semejanza. La semejanza de comenzar a entender el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios hacen en ti que jamás puedas tener otro tipo de percepción, porque Dios, bajo su imagen y semejanza, te revela la justicia de Dios y entiendes del por qué es imposible volver a pecar cuando tienes a Dios bajo su imagen y semejanza en ti todos los días. Cuando entiendes y se te ha revelado que el proceso que te resta de vida aquí en la tierra es un proceso que vas a vivir bajo la semejanza de Dios. Vas a vivir en la restauración y transformación que Dios va a hacer en ti para que recojas lo que dice Romano. Ya eres mío, ya me sirves a mí. Ya yo retiré tu pecado, ya yo retiré todo aquello que te impedía ver lo que hoy ves, de que eres creado bajo mi imagen y semejanza. Cuando entiendes eso en revelación del Espíritu Santo, comprendes quién es Dios. Comprendes por qué vivir en comunión con Dios nada tiene que ver con este mundo caído. ¿Por qué vivir por fe da frutos? Porque le sirves al Dios de lo imposible, al Dios que creó todo lo que ha sido creado, al Dios que creó la materia, al Dios que creó la sabiduría, donde termina la sabiduría, más sabiduría del hombre, comienza la sabiduría de Dios. Cuando Dios te revela su imagen y semejanza en ti, comienzas a vivir la restauración paso a paso de Dios en ti. Ya no eres el mismo hombre ni la misma mujer. Ya ves a Dios
de la manera que Dios puso en ti que verdaderamente lo mires, como Él es, como Dios, sobrenaturalmente, fuera de toda percepción humana, fuera de toda mentira creada por el hombre, para que no salves tu alma. Porque si sigues en el pecado, si sigues en el no arrepentimiento y si sigues en el estilo de vida que te aparta de la imagen y semejanza de Dios, eres enemigo de Dios. Porque le sirves a otro Dios. Al Dios que creó la mentira, al Dios que creó la desgracia, de la fornicación, del robo, de la traición. De la inmoralidad, del egoísmo. Cuando le sirves a ese Dios, le estás diciendo a tu Creador, a tu Dios, que te creó bajo su imagen y semejanza, no quiero ser como tú. Ahora entiendes lo delicado que es la salvación. Y esto es hoy, una vez más, otro llamado bajo la entera misericordia de Dios para ti hoy. Olvídate de religiones. Las religiones no hacen a Dios. Por algo, Dios en todo momento, en su palabra hablada, escrita, perdón, que es la palabra hablada de Dios escrita, habla que controles, que cuides tu corazón, que es la esencia de la vida. ¿Por qué? Porque Dios en tu corazón te revela su imagen y semejanza. Los cambios Dios los hace en tu corazón, tu espíritu y tu alma, no en la carne. La carne es impactada constantemente por los cambios que Dios hace en tu espíritu, corazón y alma. Ahora entiendes por qué es importante mantener la esencia del corazón. Porque es importante entender claramente que llevar una vida completamente opuesta a lo que es Dios, a lo que Dios te revela del por qué fuiste creado a su imagen y semejanza, no puedes vivir entendiendo que va a haber misericordia cuando tú rechazaste a tu Creador. Ahí entiendes el misterio de la justicia de Dios. La justicia de Dios va atada a la misericordia. El amor de Dios va atado a la misericordia y a la justicia. Porque el amor de Dios se revela en ti en el precio que ya pagó con su Hijo por ti. La misericordia de Dios se revela en ti cuando te dice, tienes la oportunidad de ser salvo. Y la justicia de Dios se revela en ti cuando aceptas la salvación y en justicia Dios te salva a través de su Hijo. Pero también la justicia de Dios se revela a ti cuando no te arrepientes y en justicia Dios ejerce la esencia deidad, santífica y amorosa de lo que es Dios. Dios es un amor en misericordia y en justicia. El amor de Dios, cuando ejerce la justicia en ti, te la derrama, enseñándote claramente qué precio ya pagó Dios por ti. Y si tú no aceptas el vivir bajo la imagen y semejanza de Dios que creó en ti, estás rechazando la justicia que Dios te dio a través de su Hijo. Y va a ser justicia porque bajo el no arrepentimiento no hay perdón.
no hay misericordia, no hay reconciliación. Ahora entiendes por qué Dios estos días está diciendo 3/4 partes de la humanidad van a ser destruidas, porque el humano ha elegido seguir los placeres de la carne y del mundo, el pecado. Y porque ha elegido el pecado, va a ser destruido y enviado al infierno, al lugar de donde pertenece el Dios de ellos, Satanás. Ahora entiendes que esto no tiene nada que ver con dogmas ni doctrinas ni religiones hechas por el hombre. Cuando Dios te crea a su imagen y semejanza, es porque Él tiene un propósito en ti. Y Él te revela quién es Él. Y te revela bajo su semejanza tienes que vivir. Hoy Dios te dice una vez más, hermano y hermana, búscame mientras puedo ser encontrado. Búscame mientras puedo ser encontrado. No porque me voy. Porque puede pasar como pasó con la gente de Marruecos y ayer anoche con la gente de Libia. El doble o el triple de los que murieron en Marruecos. Dios va a venir a buscarte como ladrón en la noche. ¿Estás listo? ¿Estás arrepentido verdaderamente, sin emocionalidad? Ven de rodillas esta noche y ríndete en humildad ante tu Dios. Deja lo que estás haciendo y comienza a pedir el convencimiento de Dios. Deja que Dios te lleve de la mano. Dios no quiere destruirte, pero Dios no va a dejar que te burles de Él bajo ninguna circunstancia. Dios te bendiga, hermano.